Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se acabó el recreo? Ya no pueden hablar, no pueden estar mirando celulares, ni tampoco las tablets, ni jugando, menos, ni mandándose whatsappitos, menos aún. Sean bienvenidos al curso Manejo del Paciente Crítico. Ya algunos grupos me conocen, por lo menos el grupo 1, 2, 3 y 4, que son míos, y el grupo del doctor Serna, el grupo 5, no, todavía no, y el grupo 6, que también es el doctor Serna, que debe ser más tardecito. Entonces vamos a comenzar. ¿Se supone que es avanzar? Oye, desgraciado. ¿Qué es esto? No, es esto. ¿Cuál? ¿No? ¿Ese? ¿De abajo? Ya. Con el número de revés, no son chinos. Ese prometo que no. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase, que es la historia clínica. La historia clínica, como les decía a mis alumnos en los días lunes y miércoles, es un poco diferente a lo que es la historia clínica que ustedes aprendieron en semiología. Acá mucho importa cómo lo ven al paciente ni quién llega. El paciente, ¿por dónde va a ingresar al hospital? ¿Por hospitalización? ¿Por consultorio? ¿Por triaje de emergencia? No, va a ingresar por emergencia y especialmente por trauma shock. O va a poder ingresar a la UCI derivado de un piso de cirugía, después de una gran cirugía y que las cosas no salieron muy bien, o del piso de ginecobstetricia, usualmente, por ejemplo, pacientes que no pueden manejar bien su preeclampsia o eclampsia o que están haciendo un síndrome GEL. Los antecedentes son sumamente importantes. Acá valen todos los antecedentes. Me refiero a los antecedentes patológicos, ¿sí? Los pacientes ya vienen con unas yayas o con enfermedad subyacente, para decirlo bien claro. Pueden tener diabetes, pueden ser hipertiroideos, pueden ser hipertensos, pueden tener enfermedad renal crónica, la que sea, pero ellos ya vienen con algo y ustedes ese algo lo tienen que cuidar bien y respetar. Generalmente son enfermedades crónicas. Ahora también vamos a ver que las enfermedades crónicas se pueden reagudizar y entonces ingresan por una crisis de asma, o un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica se agudiza por una neumonía o por un neumotórax e ingresa de esa manera a emergencia. La medicación habitual, ¿qué toma el paciente? Ejemplo, paciente hipertenso, ¿no? Como les decía hace poco. Una señora como de 65 años, fuma, toma como 5 cafés al día y viene a emergencia porque está con escotomas, ve como puntitos negros volando, le duele mucho la cabeza y bueno, se fatiga un poco cuando camina. Ustedes le preguntan, señora, ¿qué medicación toma para su hipertensión? Yo tomo enalapril. ¿Así cuánto? 10 en la mañana y 10 en la noche. Usted está tomando todos los días, o sea, para ver si es una persona que se ha adherido bien a su médico. No, doctora, yo solamente lo tomo cuando me siento mal. Entonces es una pésima paciente y de eso van a encontrar a cada rato. Esos son los casos más frecuentes, jóvenes alumnos, de las personas que vienen con una crisis hipertensiva, con una urgencia hipertensiva, no con una emergencia, con una urgencia generalmente. También los pacientes que hayan hecho, por ejemplo, cirugías previas, ¿no? Y como les decía yo, el estado basal del paciente es sumamente importante. En la historia clínica el tiempo de enfermedad es básico. Ustedes imaginan que no va a ser el tiempo de enfermedad de hace un mes, 15 días, 3 semanas, no.
generalmente el tiempo de enfermedad, si bien el paciente puede tener una enfermedad crónica, el tiempo de enfermedad va a ser breve, puede ser días u horas, o a lo mucho 7 días. Los síntomas principales también son sumamente importantes. Ustedes los van a ir poniendo todos los síntomas principales, ¿no? Como en el caso que pusimos de la hipertensión, la persona podría tener cefalea, escotomas, disnea, edemas. De repente ya es una persona que está yendo a la insuficiencia cardíaca congestiva, que es una de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca, como ustedes recordarán, ¿no? Las 3 más comunes son, chicos, ¿cuáles son? Alumnos. Síndrome coronario agudo, o sea, lo que es isquemia miocárdica, infarto agudo miocardio. El otro, hipertensión. La hipertensión arterial, y el otro, Valvulopatías. Las valvulopatías, especialmente aórtica y mitral. Bien, después de los síntomas principales, hemos hecho una historia clínica y vamos a hacer el examen clínico. El examen clínico es desde la punta del pelito hasta la punta del talón y dedo gordo del pie. Así tenga hongos o no los tenga, pero ustedes lo van a examinar de cabo a rabo, ¿sí? Todo. Las funciones vitales, importantísimas. Aquí las vamos a ver. Esa no es una parte exacta de la historia clínica, ese es un examen auxiliar. Las funciones vitales, importantísimas, son la presión arterial, que tiene que figurar de todas maneras, la frecuencia respiratoria, que va a ir variando según el paciente esté muy saludable o poco saludable, la frecuencia cardíaca. Una cosa es frecuencia cardíaca, recuerden que la van a tomar ustedes con su estetoscopio en el área cardíaca, y otra es la frecuencia del pulso. La temperatura también es muy importante. Algunos pacientes que su inmunidad todavía está bien van a presentar fiebre, pueden hacer fiebre de 38, 39 grados. Pero recuerden esto, chicos, las personas muy viejitas, por encima de 75 años, o sea que ya son los adultos mayores frágiles, así se le llama, muchas veces no hacen fiebre. Simplemente es el cambio del examen clínico o de los síntomas de un día para otro. Pueden estar hospitalizados por una fractura de cadera y ya lo operaron, y de repente comienza la neumonía y sin embargo no han hecho fiebre. Entonces a los traumatólogos, porque lo tienen en fisiotraumatología, se les pasa pues. Entonces ahí tienen que hacer la consulta al médico internista y uno va rápidamente en su rescate. La diuresis, ustedes tienen que hacerlo fácil para el paciente. Le van a decir cuánto orina, a él no le va a decir 1 litro, ¿no? Es difícil. Entonces más o menos cuánto orinará, una taza, ¿no? 2 tazas, 3, medio litro, más de 1,5 litros. Otra cosa que ustedes van a ver ahí es la presión parcial de oxígeno y el FiO2. Las funciones vitales pueden subir o pueden bajar de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente en shock van a ver que baja la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, y el estado del paciente realmente es crítico. Acá les he traído, esta es la nueva escala de Glasgow. No los traigo con el deseo de fastidiarles la paciencia, no, es para que ustedes la aprendan, porque cuando estén de internos y un paciente ingresa por emergencia o por trauma, shock, entonces ustedes, como ya saben la escala de Glasgow, la van a aplicar, ¿de acuerdo? Es más o menos sencilla, ¿no? Son 3 cosas que se miden: apertura de los ojos, respuesta verbal y la respuesta motora. Este signo de interrogación significa que tienes que comprobar las funciones que tiene el paciente, comprobar lo que dice. El ojito significa observar todo lo que tiene el paciente y lo que dice. Estimula, es esa cosa como Diana. Estimula significa que hay 2 clases de estímulo: verbal, que puede ser simplemente una orden de viva voz, otros lo harán gritando, y otros lo hacen
pellizcando al paciente, pellizcando su dedito o hincándolo con algo. Antes se le pellizcaba las tetillas, ahora ya no, se le pellizca aquí más o menos a nivel del trapecio. Y por último, ese signo de check es lo que has valorado. Entonces, me tengo que quitar los lentes para ver de cerca. A ver, dentro de la apertura de los ojos, no sé si leen todos. Si no leen, lo imprimen, pues. Yo tengo ahí para imprimir. Y además, chicos, mis alumnos les di una hoja que si ustedes quieren, les doy en blanco y negro, porque yo conservo la mía rojita, y lo pueden sacar fotocopias, porque es necesario que lo tengan, ¿ya? En la apertura de los ojos, si el paciente abre sus ojitos antes del estímulo, eso se llama una apertura espontánea, ¿no es cierto? Entonces le pones de puntuación 4. Después, si no hace eso y tú tienes que decirle la orden al paciente, significa a qué estímulo está obedeciendo, al sonido, le pondrás 3. Si tras el estímulo, le haces un estímulo en la punta del dedo, ¿no? Y es un estímulo a la presión, ¿sí? Entonces ahí le pones 2. Y si el paciente no hace ni michi, o sea, no es que diga miau, sino que no hace nada, permanece con los ojitos cerrados, ahí le pones 1. En cuanto a la respuesta verbal, un ejemplo, le preguntan, señor, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? Ah, de veras, pues, tú eres Sergio. Ok. Porque el nombre Sergio me trae algunos recuerdos. En Chiclayo, chicos. Casi no voy a vivir a Chiclayo. Entonces, Sergio, le preguntamos, me dice su apellido. Imaginemos que se llama Manrique. Sergio Manrique. ¿Cuántos años tiene? Dice sus años. ¿En dónde está? Entonces él dice, yo estoy en la Facultad de Medicina Humana, etcétera, etcétera. ¿Qué fecha es hoy? Hoy día es 23 de agosto. Perfecto. El hombre está orientado. Súper orientado, le ponemos 5 puntos. Pero no está orientado. Supongamos, le hacemos la pregunta y nos dice que sí, efectivamente, se llama Sergio, pero no sabe dónde está. Cree que está en su casa o en el Hospital Almenara y tampoco sabe la fecha, ni el mes siquiera. Entonces, obviamente, está parcialmente orientado, solamente en lo que es persona, pero no está orientado en tiempo ni espacio. Eso significa que tiene un grado de confusión. A eso le ponemos 4 de puntuación. Si, por ejemplo, dice palabras que ustedes no le entienden, ¿no? Imagínate, así, diablos, ¿qué estará diciendo, no? Son solamente palabras que emite estrés. Pero si solamente comienza a gemir o emite quejidos, ahí el paciente ya tiene 2. Y si no hace nada, o sea, si no responde nada de nada, le ponen 1. En la respuesta motora le dicen, le digo, por favor, joven Carlos, levante su brazo derecho, levante el izquierdo, ponga los 2 brazos adelante, ya. Con su manito derecha toque la oreja izquierda, con la mano izquierda toque la punta de su nariz, ya, muy complicado. Realmente ya nos pasamos de lo sencillo a lo más complicado, ¿no? Entonces, si él obedece todos los comandos de lo que se le dice, mueve los brazos, las piernas, está perfecto. Le ponemos 6. Pero si, por ejemplo, tú le pellizcas acá, ¿qué es esto? El músculo trapecio, ¿no es cierto? Le pellizcas ahí y él levanta su mano como para friegue eso y saca la mano, ¿no? Algo así. Cuando hace eso es que está localizando que le estás produciendo dolor. Entonces eso tiene una puntuación de 5. Si dobla su brazo sobre su codo, lo aleja del cuerpo, ¿no? Pero rapidísimamente, eso es una flexión normal. Eso tiene 3 de puntuación. No, 4 de puntuación.
Si tú le haces el mismo estímulo o lo hincas o le fastidias el dedito y el paciente hace una flexión anormal no es que estire, ¿no? Sino que rota raramente su brazo sobre el antebrazo, se pega acá y el dedo pulgar lo hace así y la mano le extiende, de lo más atípico. Esa es una flexión anormal y eso tiene puntuación de 3. Si en lugar de flexionar el paciente extiende con hiperextensión, eso tiene 2. Y si el paciente no hace nada, eso significa entonces que el paciente tiene 1. Vamos a ver los sitios. Ahí pueden ver ustedes bien los sitios. Acá cómo se le estimula el dedito, ¿no? Aquí cómo le están pellizcando el trapecio. Acá es una flexión normal, o sea, brazo sobre antebrazo y retira, ¿no? Retira y trata de sacar para que no lo molesten. En cambio, esta es una flexión anormal, ¿ya? Es una flexión estereotipada. Bueno, no he traído el médico intensivista porque yo realmente soy internista. Entonces, el médico internista enfrenta su trabajo mediante la resolución de problemas y el conocimiento que puede aportar la aplicación científica de la medicina, basada en pruebas, se dice medicina basada en evidencias ahora, para resolver los diagnósticos y tratamientos. Este es el enfoque por problemas. Acá puse otra figurita. ¡Ay! Diablos, metí la pata. Sorry. Quería mostrar que, por ejemplo, acá está el médico, ¿no? Este es el paciente y esto es el cerebro, el corazón, los intestinos, los huesos, los riñones y los pulmones. Digamos que esos son, varios de ellos menos los intestinos son órganos diana. Entonces hay que tenerlos bien presentes. En los enfoques por problemas tenemos todos estos, desde insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, un ataque de asma, un EPOC que se ha reagudizado, los shocks que pueden ser hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Esta es una clase aparte del doctor Serna. Los que tienen trastornos de la coagulación también, los que tienen alteración hidroelectrolítica. O sea, acá jugamos con el sodio, tanto si está para arriba o para abajo, potasio para arriba o para abajo, como está el bicarbonato también, y la insuficiencia renal aguda y crónica. Acá les traje algunas imágenes, ¿no? Esto he querido graficar lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Un señor que está tosiendo, como ven ustedes, es gordito, de repente hace su pickwick o puede ser un EPOC. Esta mujer está también en insuficiencia respiratoria, está con su mascarita nebulizadora. Acá los que usamos albutamol y esta señora también está con su mascarilla. Esto, no sé si se distinguen muy bien las letras, pero lo que queremos es demostrar con este hombrecito que para este lado es el shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico, ¿por qué se puede producir? Porque tiene una diaforesis muy grande, o porque está con vómitos, o porque está con diarreas, ¿no? O porque tiene quemaduras extensas, porque está sangrando. ¿Y dónde sangra? Puede sangrar del riñón, del pulmón, del aparato digestivo, que es lo más frecuente, ¿no? Y creo que ya está dicho toda esa parte. Vamos al otro lado. El shock obstructivo. En el shock obstructivo tenemos que fijarnos en el corazón y el pulmón, ¿no? ¿En qué casos vemos? Neumotórax, yo les dije que es un caso bien frecuente. Embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, también taponamiento cardíaco. Todos ellos van a incidir en causar un shock obstructivo. El shock cardiogénico, obviamente, es lo que compete al corazón.
Ejemplo, también les hablé de la clasificación de Killip y Kimball para lo que es infarto agudo miocardio, ¿no? Son los pacientes que van a vivir o no. Si tienen Killip 1, bacán, viven, pero los que tienen shock cardiogénico, o sea, ya tienen la piel fría, ellos están violáceos o sumamente pálidos, tienen oliguria, no hablan ya, entonces eso es un shock cardiogénico. Y ahí sí tienen que ponerle un balón de contrapulsación o un catéter de Swan-Ganz. Y acá, este último, que es el shock distributivo. Acá está, el shock distributivo tiene varias áreas, ¿no es cierto? El que ustedes conocen más es el séptico, ¿sí? También el anafiláctico, pero en este momento no es la idea de darles una clase de shock, sino mostrarles nada más lo que podemos ver. Este es un shock cardiogénico, justamente. ¿Y quién lo causa? Nadie más. Lo causa, ya les he dicho, el infarto agudo del miocardio, los pacientes que entran en fibrilación ventricular, los pacientes que tienen una taquicardia ventricular sostenida, los pacientes que están asistolia, o sea, una rayita nada más, y los pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso. Esos son los pacientes. Y las arritmias letales básicamente son dos. Esta, fibrilación ventricular, y la taquicardia ventricular sostenida, porque llevan al paciente al paro cardíaco. Si no sabemos sacarlo con RCP básico primero y después avanzado, el paciente se va a morir en nuestra cara. Este es otro diagrama que quise ponerlos sobre la insuficiencia renal aguda, ¿no? Ustedes saben que hay renal, prerrenal y posrenal, ¿cierto? Tampoco es la idea que ustedes hagamos la clase, sino mostrarles la figura, que todo esto es parte del manejo de un paciente crítico. Los diagnósticos que vamos a hacer, y seguramente ustedes lo han hecho en M1, es un diagnóstico presuntivo. Terminan de hacer su historia, lo han examinado al paciente, hacen su plan de trabajo. Ahorita les voy a explicar cuál es mi pensamiento de un plan de trabajo. Y esbozan un diagnóstico que es presuntivo, porque todavía no tienen una serie de pruebas ni datos que los ayuden a decir que ese es el diagnóstico fehacientemente, ¿no? Entonces, diagnóstico presuntivo, y el otro es diagnóstico final. Cuando ya tienen todo, luego hacemos el plan de trabajo. Para mí el plan de trabajo es eso. Le pido análisis auxiliares. ¿Cuáles son los análisis auxiliares básicos que debemos pedir? Hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, urea, creatinina, o sea, la bioquímica básica, un examen completo de orina, que sí, todo eso se hace en emergencia. Si el paciente viene por un síndrome coronario agudo, pediremos troponinas, ¿no es cierto? Si tiene otras cosas que estamos pensando en que pueda ser hipercalemia, hipocalemia, o hiponatremia, le haremos un AGA, le haremos electrolitos, queremos saber también cómo está la saturación de oxígeno. Si amerita el caso, le vamos a hacer ecografía, ecocardiografía, angiografías, electrocardiograma y otras pruebas especiales. Hay muchas pruebas especiales. Esta es la evolución, ustedes ya saben. La evolución era SOAP, ¿se acuerdan? Ese es subjetivo o de objetivo, o sea, lo que están encontrándose en el examen en ese momento, a análisis crítico de lo que ustedes están haciendo, no los otros análisis, ¿ah? Ya deben haber llegado a alguno de esos análisis para que ustedes hagan un conjunto y digan, sí, pues esto debe ser tal cosa. Y por último está el plan de trabajo. En ese plan de trabajo ya le vamos a pedir, o sea, vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Y este, como ven ustedes, sí es un paciente realmente crítico, ¿no? Le han tapado los ojitos, el paciente está intubado, está monitorizado, bueno, y obviamente en muy mal estado general. Vamos a ver algunos casitos. Unos son para hacer el enfoque por problemas y los otros casitos son para el Glasgow. No tienen que esforzarse mucho porque yo ya he puesto las respuestas del Glasgow.
pero ustedes repásenlo en casa y vean, ¿ya? Por ejemplo, este es un paciente de 18 años que tiene un dolor torácico intenso de 2 horas de evolución, asociado a náuseas, mareos, sensación de desvanecimiento. En su trabajo le dicen que tiene la presión baja, por lo cual llaman a la mamá del chico de 18 años y lo llevan al hospital. Lo que es incongruente es que le digan que tiene la presión baja y ustedes ven que acá no figura la presión. Está la frecuencia respiratoria en 20, el pulso en 80, la saturación en 97 y la temperatura en 37. ¿Y la presión? ¿Dónde está? ¿No decían que tenía la presión baja? Bueno, entonces, a ver chicos, ¿ustedes qué me dicen? ¿Esta es una placa de pulmones normal? No. ¿Qué pueden ver? Siempre tienen que comparar, ¿no? ¿Esto está igual que esto? No. ¿Esto que esto? ¿Esto que esto? No, ya tiene trama. No. Y esto de acá sí se parece a esta otra parte del pulmón, pero en todo lo que es Los ápices. el ápice y el lóbulo superior del pulmón derecho no está normal. Pareciera que fuera un neumotórax. Y el pulmón solamente está este pedacito que se ha replegado y lo que queda de acá, ¿no? Entonces esa podría haber sido la causa, si pensamos coherentemente, de que el chico, hablando del politraumatizado, que es otro de los aspectos que vemos en manejo del paciente crítico. Ustedes me dirán qué es, ¿sí chicos? Tiene, Ajá, ¿quién dijo el signo mapache? Efectivamente es, ¿no? Y este otro que es el del medio. Este es el mapache. ¿Y el mapache qué significa? Fractura de la base Fractura de la base del cráneo. Y este es el signo de Battle, este. Y este es una hemotímpano. También significa fractura del hueso temporal. Acá tenemos ojos de mapache, el signo de Battle y el hemotímpano. Seguimos avanzando, acá decimos base anterior del cráneo, acá decimos base media del cráneo y aquí, ¡ay! Se fue, lo llamamos de nuevo. Y el hemotimpo es por una fractura longitudinal del hueso temporal. Caso clínico 2. Ya tiene la Ok. Este es un paciente también bien jovencito de 19 años que es atropellado y es arrastrado 3 metros en la pista. Reportan, los que vieron el accidente reportan que hay pérdida del conocimiento al menos de 5 minutos. Al examen, este jovencito no responde al llamado. Abre los ojos solamente al estímulo doloroso. No habla, emite sonidos, palabras incoherentes y localiza el dolor. ¿Qué Glasgow le hemos puesto? En apertura ocular 2, en respuesta verbal 3 y en respuesta motora 5. Glasgow 10. ¿Qué creen que es esto, chicos? Eso negrito que está ahí. ¿Es normal que veamos en una tomografía axial computarizada? No. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Eso es aire? No, sangre. ¿Es sangre? Es sangre, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de hemorragia sería? Epidural. Muy bien, son unos tromes ustedes. Este es un chiquillo de 15 años. Ingresa de emergencia en estado de ebriedad, o sea, súper borracho. Refiere que fue atacado saliendo de una reunión. De repente estaba en una disco de esas de ambiente y es atacado por 4 personas jóvenes que lo patean y encima le tiran con una piedra en la cara.
sea, realmente lo querían asesinar. Al examen, el chico está quejumbroso, su aliento es etílico, 100%, es capaz de relatar el suceso, está despierto y colabora con el examen. A pesar de que eso ha sido tan golpeado, pateado y demás, él tiene un Glasgow de 15, ¿se dan cuenta? La apertura ocular es 4, respuesta verbal sí la hace 5 y respuesta motora 6. Suman todo eso y les da 15. Caso clínico 4. Este es un hombre de 45 años que se cae de un segundo piso. No sabemos si se cae por fuera de su casa o se cae desde el segundo piso, alguien lo avienta hasta abajo o por las escaleras. Y se golpea la cabeza. Ingresa a emergencia. Y 3 horas antes le hacen su escala de Glasgow y él tiene 14 al ingresar. Luego evalúan posteriormente porque tiene una convulsión y después de la convulsión el hombre ya no abre sus ojos ni al dolor siquiera, lo pellizca, le hace lo que sea y no emite gruñidos y hay una evidencia de una flexión anormal del brazo. Conclusión. Grave. Apertura ocular 1, respuesta verbal 2, la respuesta motora es 6, el Glasgow es 6. El Glasgow normal es 15. Cuando una persona tiene 9 o menos de 9, ya está grave, él está grave. Y cuando tiene 3 Ya coma. o menos, bueno, está en coma. Muy bien, chicos. Esta es la primera parte que les quería mostrar porque es la historia clínica. Y como les dije, se pueden prestar de sus compañeros y podemos todos tener la posibilidad de hacer un buen tiempo. Porque en el primer examen probablemente les ponga una evaluación de Glasgow con un enfoque por problema, ¿no? Fija. Ya, vamos a ver el otro. La diapo la deja. Ayuda,